Este no es un tiempo de elegidos, ni de salvadores, ni de religiones, ni de logias, ni de sectas, ni de grupos especiales, ni de gurús. No es tiempo de pastores, ni de rebeldes, ni de sabios, ni de blancos, ni azules, ni de violetas, ni de canalizadores, ni de magos, ni de brujos, ni de maestros. Mucho menos de, entre comillas, la técnica verdadera, o entre comillas, el único camino, de los cuales depender, o a quienes creer, seguir o idolatrar ciegamente. Este es tiempo de ser totalmente libre y responsable de ti y de tus creencias, de tus acciones, de tus elecciones, de tus gustos y formas. Es tiempo de buscar, investigar objetivamente, filtrar, analizar, dudar sanamente, cuestionar, probar, comprobar, discernir y elegir conscientemente. Este es tiempo de aprender, de recordar, de sentir, de respetar, de aceptar, de perdonar, de agradecer, de observar, de soltar y de continuar. Pero sobre todo, es tiempo de amarte incondicionalmente, de honrar tu camino y el de los demás. Es tiempo de meditar, de confiar en tu sabiduría interna y encontrar tus propias respuestas. Es tiempo también de hacer conciencia, de creer en ti, de dirigir tu vida, tus creaciones, de disfrutar y lograr tu propósito. Es tiempo de despertar al maestro que hay en ti, porque una mente que se cierra se limita, porque si al corazón se le reprime hay muerte, porque no hay verdades absolutas sino estados de conciencia, porque el amor no se razona, se siente, se vive y se da, porque cada uno de nosotros es único e irrepetible y todos somos una conciencia en acción. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud. Recuerden que este espacio no es de medicina alternativa ni de naturismo. Este programa no pretende reemplazar una consulta médica. Este programa no es un programa para vender medicamentos ni de telemercadeo. Nosotros acá hacemos un proceso de educación con todos los especialistas del área de la salud, de acuerdo a sus llamadas, a lo que vemos en nuestras historias clínicas, a las enfermedades más frecuentes, y lo que queremos es tratar, con la información que damos, de prevenir la enfermedad, a través de exámenes, de consultas, de evitar la automedicación, de una serie de información nutricional, y evitemos la enfermedad. Quiero, antes de entrar con el tema central, hacer una acotación con alguna pregunta en el programa que se desarrolló el día de ayer, cuando una señora preguntaba acerca de cómo mejorar la calidad de la cara y de la piel y del pelo. Y yo les decía la importancia de tener exámenes para evaluar ciertas condiciones que se pueden visualizar en el caso clínico del paciente cuando tiene cambios en el color, palidez, que están amarillos, que están terrosos, cuando están como morados. Y es muy importante todo ese aspecto. Entonces alguna señora me escribía al WhatsApp, al Facebook, diciendo que entonces yo por qué le había mandado Clarifit para las manchas en la cara. Realmente ella me había preguntado por las manchas en la cara. Yo insisto mucho que nos tenemos que cuidar la piel con el Neutrazol, que insisto tanto en los bloqueadores solares o cualquiera, pero que nos apliquemos el bloqueador solar, que el Clarifit es un producto que ayuda a quitar las manchas. Entonces la señora de pronto me decía que entonces, ¿por qué yo no le decía de los exámenes y por qué no le decía otras cosas y le mandé a aplicarse el Clarifit? Y yo quiero aclarar eso porque realmente se puede prestar para confusión, pero como tal el Neutrazol, que es un bloqueador solar, vuelvo y repito, lo debe usar todo el mundo desde temprana edad, y el Clarifit ayuda a quitar estas manchas que visualizamos acá, pero cuando el paciente le lleva a uno o lo muestra una serie de cambios en su piel, hay que hacer exámenes, y es muy importante que ustedes lo tengan presente. Por eso, el día de hoy, estoy reunido con el equipo de bacteriólogos que hacen parte de nuestros parques de la salud en Dos Quebradas y en Manizales. Un equipo interdisciplinario de bacteriólogos especializados en muchas áreas, porque la gente sí es bacteriólogo, pero hay más especialidades como la medicina, sí, es médico general, pero hay cardiólogos, hay nefrólogos, hay internistas y demás. Y así es la bacteriología. Y precisamente hoy yo quiero desarrollar este programa con el doctor Silvio Alfonso Marín y todo el equipo de una empresa, de un equipo de laboratorio que se llama Laboratorio Clínico.
Y vamos a ir desarrollando este tema para que todos ustedes entiendan la importancia de los exámenes de laboratorio. Doctor Silvio Alfonso, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Preséntenos el equipo y vamos a entrar en materia para hablar la importancia de los exámenes de laboratorio clínico. Muy bien, doctor, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación a su programa, a los televidentes, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, usted lo ha dicho, realmente el laboratorio está compuesto por un equipo, por un grupo de personas que se han ido capacitando de una manera lenta pero bien hecha a nivel nacional e internacional, y contamos con un equipo totalmente legalizado ante los entes gubernamentales para poder ejercer la parte de la bacteriología y del laboratorio clínico. Yo hoy, la finalidad también de tener hoy al doctor Silvio Alfonso Marín como bacteriólogo, a todo su equipo de profesionales, es que ustedes entiendan la importancia del laboratorio para diagnóstico y que ellos van a hablar hoy en representación de miles de bacteriólogos que hay en los pueblos, que hay en sus municipios, que hay en las capitales, para que ustedes entiendan todo lo grande que hay detrás de un reporte de examen de laboratorio clínico. Háblanos de su equipo, doctor, para entrar con las pruebas de laboratorio. Bueno, doctor, es importante antes de presentar el equipo tener en cuenta que los laboratorios y un laboratorio bien constituido se deben tener múltiples elementos para tener en cuenta. Entre ellos, por ejemplo, las instalaciones. Tener en cuenta de que los equipos deben estar protegidos, deben tener una reserva energética, deben tener equipos adicionales para que nos conserven la energía en el caso de irse la luz, y tener los voltajes requeridos. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque es que no solo es tener un equipo especializado, también es un equipo que se ha conformado desde quienes crean la red, porque los altibajos de la luz efectivamente nos pueden generar inconvenientes en la lectura de las pruebas. Por eso entonces quería empezar por allí y hacer énfasis también que nuestro equipo auxiliar es un equipo calificado y cualificado en auxiliares de laboratorio. ¿Por qué también me detengo allí? Porque en nuestro medio el estudio de auxiliares de laboratorio no tenemos. Se nos han ido creando una serie de alternativas como auxiliares de enfermería, y se ha perdido mucho lo que es el conocimiento del desarrollo auxiliar en el laboratorio clínico. Nuestro laboratorio entonces se compone de un grupo de 7 bacteriólogos y bacteriólogas. No los pudimos traer todos porque pues teníamos que trabajar por turnos, pero hoy nos acompañan las personas que son especializadas o especialistas en las áreas. Entonces tenemos el caso de la doctora Lorena Quiseno, que nos maneja la parte hormonal y la parte de microbiología. La doctora Mónica Lucía Espitia, que hizo sus estudios en Chile, todo lo que tiene que ver con inmunofluorescencia y con todas estas enfermedades reumáticas, autoinmunes y de biología molecular. Y la doctora Adriana, que tuvo su pasantía en el vecino país de Venezuela, ahorita nos acompaña y nos va a hablar un poco sobre lo que es la parte de la química en el laboratorio clínico. Las 2 niñas auxiliares graduadas en auxiliares de laboratorio, y el doctor José Luis, que nos acompaña también en la parte de laboratorio general. Ok, después de presentar todo el equipo vamos a ir a este corte de comerciales, porque ustedes empezaron a escuchar una cantidad de, digamos, de subespecialidades en la bacteriología, y ustedes dirán, ¿y para qué tanta formación y educación? Y con esta serie de profesionales es que vamos a desarrollar este programa para hablar de las pruebas de laboratorios después de este corte de comerciales. Ya volvemos. ¿Sabías que nuestro olfato se hace más débil a medida que envejecemos? Esto es Medicina para Todos. Aloe es el nuevo avance de la medicina natural para mejorar las condiciones de la gastritis. Y es un producto que tiene una gran capacidad en la enfermedad gastrointestinal. Tiene aloe, mangostino, piña y konjac, y ellos forman una película gastrointestinal mejorando el reflujo gastroesofágico, la enfermedad acidopéctica, la gastritis, los problemas de colitis. Un producto natural que ayuda a la enfermedad gástrica. Sacrotin Aloe, otro de los productos medicamentos Dr. Rojas,
la alternativa más saludable. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Alcachofa, manzana, sidra. Se transforman en vinagre, un elemento importante en los procesos de desintoxicación, en pérdida de peso, un suplemento para el sistema inmunológico. 2 cucharadas en un vaso con agua antes del almuerzo se convierten en el suplemento al kit de pérdida de peso. Ahora en tiendas naturistas. Incrementa la vitalidad de tu cuerpo con la familia de los arándanos o berries. Bilberry, con gran cantidad de vitamina A, combate problemas visuales y fortalece la salud visual. Cranberry, con alto contenido de vitamina C, previene y trata las infecciones del tracto urinario. Goji, potente antioxidante que evita el deterioro celular y estimula el sistema inmunológico. Para mantener el cuerpo saludable, los arándanos o berries de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Ya puedes conseguir la línea de medicamentos Dr. Rojas en Cali. Llama a nuestra distribuidora oficial al 323-288-3186. 323-288-3186. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Y entonces la persona va a la consulta porque tiene mucha sintomatología. La historia clínica le va direccionando a uno hacia dónde enfoca los exámenes de laboratorio. Porque muchas personas pueden decir, sí, hágame de todo, pero es que en un laboratorio se pueden hacer, ¿cuántas pruebas de laboratorio, doctor Silvio, en el caso del laboratorio clínico? No, tenemos más de 1000 pruebas, doctor, más de 1000 pruebas, por eso es muy importante lo que usted dice. Tenemos que hacer algo de cultura y de educación con respecto a los pacientes que llegan al laboratorio a decir hágame de todo y no es posible hacer de todo. Tenemos que enfocarnos sobre la realidad de qué es lo que necesita el paciente y qué requiere el médico para hacer un diagnóstico. Sin lugar a dudas nos estamos enfrentando a una época donde los problemas hormonales se presentan cada vez más. Entonces la gente dice, tengo problemas de tiroides. Las EPS están frenando mucho estos exámenes siendo tan importantes de control para uno mirar pues, si le respondió el tratamiento o no con los medicamentos. Entonces vamos a entrar a hablar en el campo del laboratorio, la especialidad en hormonas. ¿Cómo es? ¿Qué pruebas se hacen? ¿Cuánto duran? ¿Con qué frecuencia? Bien, para hablar de hormonas entonces tenemos a nuestra especialista, la doctora Lorena Quiseno, quien maneja todo este grupo de hormonas que si bien es cierto hay que tener en cuenta varios elementos y varios parámetros, pero pues que sea ella la que nos diga cómo realmente hay que tener en cuenta ciertos ciclos, ciertas cosas. Sí. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero hablarles, la parte de hormonas es muy amplia. Tenemos infinidad, todo el cuerpo está compuesto por muchas hormonas. En este caso les quiero hablar de unas de las que son de mayor consulta. En este caso la TSH y el antígeno prostático. El TSH es de gran importancia porque según ¿Qué es TSH? Es la hormona tiroidea, estimulante de la tiroides. Esta se crea en la hipófisis, ¿cierto? Que es otra glándula que tenemos en el cuerpo y gracias a esto muchas de las otras funciones del cuerpo funcionan, ¿cierto? Se manejan de una forma para que cada órgano de nuestro cuerpo se pueda desarrollar. Bueno, entonces quiero explicarles la tiroides. Tenemos dos funciones, el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. El hipertiroidismo es una ausencia de la glándula de la tiroides, de la sustancia que segrega la tiroides. Y el hipotiroidismo es un aumento en esta glándula, ¿cierto? Cada una de ellas provoca una sintomatología específica. Una de las sintomatologías es sudoración, temblor, fatiga. Caída del cabello. Sí, bueno. Y otra de las funciones, de las actividades o de las
Formas que se expresan es entonces pérdida de cabello, piel seca, que hace que estas consultas sean muy frecuentes en las consultas de los médicos. Ahí casualmente estamos en las imágenes mostrando todas las características del hipotiroidismo, todo lo que puede presentar una persona. Ante esos síntomas, ahí es donde uno va al laboratorio clínico. Doctora Lorena, ¿cuánto se demora una prueba de laboratorio de tiroides? ¿Por qué en sangre pensarán muchas personas y no en otro fluido? Doctor, porque es que en sangre es donde está la mayor cantidad de la hormona. ¿Sí? Entonces se debe hacer en sangre. Además, porque nuestros equipos y las casas comerciales que desarrollan las pruebas no están diseñadas en orina y la cantidad es mínima. Porque esta TSH se debe complementar con el T3 y T4. Doctor, porque estas pruebas lo que nos indica es el tipo de enfermedad. Entonces, si tenemos una TSH alta, las T4 y T3 deben de estar bajitas, ¿sí? Entonces, el tratamiento va a ser llevado para mejorar esa tiroides. Bueno, sí, doctor. Doctor, es muy importante esa pregunta que hace con respecto al hacer los dos análisis, porque hay que tener en cuenta que la correlación clínica es importantísima. Entonces, hay pruebas de laboratorio que no solo con un solo valor nos va a dar diagnóstico, debemos complementarlo con un segundo estudio, como es el caso del T4 libre, para poder realmente diagnosticar si es un hipo o un hipertiroidismo, si hay un daño a nivel de la glándula o si muchas veces un estado viral nos puede alterar la prueba. Por eso es supremamente importante el manejo de la correlación clínica y de estos estudios complementarios como lo que usted pregunta. Bueno, tú hablabas de otro examen hormonal que es un examen que también debería ser de rutina en los hombres mayores de 40 años tal vez, que es el antígeno prostático. ¿En qué consiste esta prueba, doctora Lorena? También quiero aclarar antes de hablarles del antígeno prostático que las pruebas mínimo se demoran 3 horas en salir, las pruebas hormonales. Bueno, el antígeno prostático lo que nos detecta es un aumento en una de la próstata, ¿cierto? Y lo que nos ayuda es a verificar que no haya un cáncer de próstata o una inflamación en esta misma. Es muy importante que se haga en estas personas, como tú le decías, adultas, para evitar y para controlar un aumento en la glándula y que se produzca un cáncer. En el campo de la ginecología, pues obviamente los ginecólogos se apoyan mucho en laboratorio clínico para poder hacer pruebas y poder interpretar por qué la menstruación es abundante, por qué es escasa, por qué no quedan en embarazo. ¿Cuáles son esas pruebas que se realizan? Sí, doctor. Mira, se realiza la progesterona, se realiza la hormona luteinizante y folículo estimulante. Estas son precisamente muy importantes para la fertilidad. Si me permite, doctor, quiero complementarle a la doctora. Hoy en día, para estudios, por ejemplo, de una premenopausia o una menopausia en edad joven, es importante trabajar 3 hormonas. La hormona LH, hormona luteinizante, la hormona FSH, hormona folículo estimulante y el estradiol. Entonces, de ahí que se debe enviar el grupo de esas 3 pruebas para hacer la correlación clínica, como hablábamos ahora, y permitir realmente hacer un verdadero diagnóstico. Entonces ustedes entenderán, ¿por qué el ginecólogo, si una de estas bacteriólogas consulta porque no quedan en embarazo o problemas menstruales, necesitan esas pruebas complementadas a cuál? A la tiroides, porque como lo decía muy bien la doctora Lorena, es que la hipófisis le pega a la tiroides, y la tiroides ¿a dónde va? A los ovarios. Entonces mire que es un conjunto, y por eso en la bacteriología hay una subespecialidad que son bacteriólogos que manejan toda la parte de estudio hormonal. Vamos a este corte comerciales para que entremos a hablar de otras pruebas tan importantes como son las enfermedades inmunológicas. Ya regresamos. ¿Sabías que la frecuencia cardíaca es el número de contracciones del corazón por minuto? Esto es Medicina para Todos. ¿Dónde está prendido?
Otro de los motivos de consulta muy frecuente es la persona que refiere dolores. Entonces la gente ya llega a la consulta y casi que le dice a uno que tiene, doctor, vengo porque tengo artritis, porque tengo artrosis, porque tengo reumatismo, dicen otros. Y entonces uno tiene que devolver el síntoma, decir cómo empezó, cómo fue la historia, cuántas amigdalitis, qué ha pasado. Una cantidad de datos clínicos que uno podría decir clínicamente, decir, ah, bueno, lo que tiene es tal cosa, o necesito los exámenes de laboratorio. Es que para hacer un buen diagnóstico, hay que hacer, ahorita que cuando mostraban allí las pruebas de sangre de la tiroides, después apareció la ecografía, otro examen, y después gamografía, y después tomografía, hasta uno ir seguro, y la biopsia. Y así uno puede tener claro un diagnóstico. Entonces, se habla en la medicina de una cosa que llaman enfermedades inmunológicas. Es que el sistema inmunológico empieza a atacarnos. Vamos a interpretar eso desde la bacteriología, doctor Silvio. Doctor, qué bueno ese tema y qué importante aquí que podamos hablar de todas estas áreas y hacer énfasis en lo siguiente. Mire, la gente cree que hablar de laboratorio y que todos los laboratorios son lo mismo. También debemos tener en cuenta que las pruebas de laboratorio se deben realizar según la técnica que nos ayuda a dar un verdadero diagnóstico para el médico. Existen una gran cantidad de pruebas en el mercado, como son unas pruebas rápidas que salen en 5 o 10 minutos, en media hora, pero cuya sensibilidad y cuya exactitud no es la indicada. Cierto. Y no son pruebas que son cuantificables, son pruebas cualitativas que desafortunadamente en el mercado encontramos personas que pueden darle un valor a una prueba cualitativa. En nuestro laboratorio, y ya la parte que nos compete ahora, que es esta parte de biología molecular, la parte inmunológica, cómo se debe tener el montaje de los equipos adecuados, como el caso de la fluorescencia, la inmunofluorescencia, y de pruebas que se hacen con todo lo que nos exigen realmente la parte médica. Entonces yo quisiera que la doctora Mónica Lucía nos cuente algo al respecto. El tema es bastante amplio porque ella maneja un área de linfocitos, bueno, muy grande, pero que nos cuente sobre todo en esa parte inmunológica, qué es lo que ella hace, qué podemos diagnosticar y hacia dónde estamos enfocados. Doctor, muchas gracias por la invitación. Sí, como mencionaba el doctor, la parte inmunológica es muy importante. Vamos a hablar de los anticuerpos antinucleares, que son las ANAs. Esto es una prueba que se realiza a pacientes, se debería realizar a pacientes que realmente tengan una sintomatología que nos pueda llegar a indicar de que realmente pueda tener una enfermedad autoinmune sistémica. Normalmente no se hace un estudio más a fondo, la parte médica, de decidir si realmente es necesario hacerlo o no. Eso nos lleva muchas veces a una mala interpretación de los resultados, de pacientes que realmente no necesitan realizarse en esos exámenes, simplemente que llegan con un dolor de piernas, dolor de cadera y no entran como a especificar realmente y a buscar qué es lo que se necesita, y entonces no se hace un diagnóstico verdadero de lo que realmente está pasando. Cuando estamos hablando de los anticuerpos antinucleares, estamos hablando de que se pueden presentar 3 etapas de la parte de inmunología, que pueden ser la parte natural, o sea, unas ANA nos pueden dar positivas de un paciente normalmente natural, unas ANAs positivas de un paciente que realmente está sano, que no está cursando por ningún tipo de enfermedad autoinmune. También se pueden ver alterados falsos positivos del sistema de la parte infecciosa. Entonces, primero que todo, tenemos que hacer un examen concienzudo el médico de realmente mirar si se requiere enviar esas pruebas o no. Lo otro importante es la interpretación de los resultados, tanto de los anticuerpos antinucleares como los anti-DNAs, las ANCAs, incluso el mismo FTA. Estamos hablando de la parte de inmunofluorescencia indirecta. En este momento nosotros estamos actualizados en el reporte que se debe realizar de los anticuerpos antinucleares. Entonces hablamos de que ya no se hablan de anticuerpos antinucleares, sino anticuerpos anticelulares.
En los últimos consensos internacionales que se han hecho, después de varios años de reunión de los expertos, se llegó a la conclusión de que los anticuerpos antinucleares no era el nombre adecuado, puesto que solamente, no va dirigida solamente a buscar enfermedades autoinmunes que estén dirigidas contra el núcleo, sino también contra los citoplasmas, contra histonas y otras partes de la célula. Entonces estamos hablando de anticuerpos anticelulares. Hablamos de la dilución en la cual se debe reportar. La dilución es el punto de corte, es 1 en 160. Anteriormente se realizaba 1 en 80, pero el valor ya cambió porque por debajo de la dilución 1 en 160 realmente no es significativo de ningún tipo de enfermedad autoinmune sistémica. Perdón, a mí me parece muy importante que ustedes no entiendan nada de lo que dijo la doctora. ¿Saben por qué es importante? Para que se den cuenta lo importante del examen de laboratorio. Ella empezó a dar un poco de nombres raros y de pruebas raras y todo eso. Ustedes pueden entender qué hay detrás de un diagnóstico. Sí, Silvio puede llegar porque entonces tiene muchos dolores en las manos, las articulaciones, y yo puedo decir, ¿será que Silvio tiene una artrosis, una artritis? Y ella habla mucho de anticuerpos, antinucleares y tal, y es que las defensas de él se lo están comiendo por dentro, lo están atacando. Y entonces hay que mirar en la sangre de él si es verdad, ya todo eso que acaba de explicar la bacterióloga, si el sistema inmunológico de él se lo está comiendo, lo está destrozando por dentro, lo está atacando. Ah, que la dilución es 1 en tanto, que ya la prueba evolucionó, que ella habló de antes y ahora evolucionó y hay cosas nuevas, para uno poder decirle, sí, usted lo que tiene es tal cosa. Porque mucha gente va y dice, ah, como tengo dolores, entonces voy a ir a tomarme una pastica para el dolor. Y después nos llegan los pacientes con ese hígado destrozado de tanto tomar acetaminofén y con el estómago perforado de tanto tomar naproxeno. Pero cuando ella le da a uno un diagnóstico inmunológico, que las pruebas ANAS, que las pruebas de anticuerpos, antinucleares y no sé qué, uno dice, el diagnóstico es tal y me tengo que ir con tal tratamiento. Antes de que el paciente se haya automedicado. ¿Entienden ustedes? Porque esa explicación tan difícil que ella dio es el contexto grande de la bacteriología para decirle al paciente un diagnóstico. Para nosotros es motivo de mucha alegría compartir estos espacios con todos ustedes. Vamos a este corte comerciales. La obesidad no es un problema estético, es un problema grave de salud. Con el kit adelgazante Dr. Rojas, pierda esos kilos de más. Inicie su tratamiento con Desintol para desintoxicar el cuerpo. Slim para quemar grasa localizada. Whey Grass para reducir el apetito. Alcagras para limpiar el hígado. Vinagre Dr. Rojas para evitar la absorción de grasas saturadas. Sacaridix para metabolizar los azúcares. Y Master Fibra para prevenir el estreñimiento. Para bajar de peso sin efectos secundarios, kit adelgazante de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La exposición a los rayos solares provoca manchas, envejecimiento prematuro y otros problemas en la piel. Con Neutrasol, bloqueador solar, evita estas indeseadas marcas gracias a sus extractos naturales que logran proteger la piel hasta 60 veces más de los rayos UV. Y en la noche usa Clarifit, que gracias a su composición natural logra una despigmentación, rejuveneciendo la piel mientras duermes. Cuida tu piel con Clarifit y Neutrasol, de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Durante este corte comercial tuvimos acá una discusión grande con todos los bacteriólogos con respecto a los exámenes de laboratorio que nos pueden confirmar si nuestro sistema inmunológico nos está destruyendo, nos está atacando, que son esas pruebas que definía ahora la doctora Mónica y que nos explicaba muy bien, difícilmente de entender, pero son pruebas de reacciones en nuestro sistema de defensas. Pues yo les voy a contar una inquietud que tuvimos acá, para que a ustedes les quede un poco claro. Resulta que los dolores, uno puede decir, si tengo dolor en los huesos, será un lupus, será una artritis,
será una fiebre reumática por amigdalitis. Entonces, si no hay una muy buena historia clínica de parte del médico y uno dice, ¿con cuáles pruebas de laboratorio me voy? Perdí la plata haciéndome esta, sabiendo que necesitaba las otras, doctor Silvio. Hablemos un poco del dolor y las pruebas de laboratorio. Doctor, qué bueno tocar ese tema de nuevo, porque es que así empezamos este programa, cuando yo hice énfasis en que las personas llegan a decir, mire, hágame de todo. Entonces yo tengo un dolor y hágame pruebas para los dolores. A ver, ¿de dónde es el dolor? ¿De dónde es el dolor? Mire cómo en la discusión que teníamos aquí fuera de cámaras, teníamos que definir si nos vamos por la parte inmunológica en pruebas de laboratorio especializadas, tipo fluorescencia, tipo biología molecular, o si simplemente podemos acudir a hacernos unas pruebas inmunológicas de origen y para nosotros del área de la química. Entonces son dos cosas diferentes y la evaluación y el resultado es distinto. Entonces debemos enfocar al paciente para que realicemos la prueba adecuada y la prueba indicada para que el médico diagnostique de una manera correcta. Bueno, pensando en toda esta serie de exámenes que nosotros deberíamos llevar a cabo, usted hablaba mucho, doctora Mónica, de pruebas inmunológicas. ¿Cuáles son esas pruebas, por ejemplo, y el nombre como tal y en qué consiste? Bueno, hablamos de anticuerpos antinucleares o anticelulares, hablamos de... ¿Qué significa eso? Los anticuerpos antinucleares es el examen que nos va a determinar si una persona realmente está cursando por algún tipo de enfermedad autoinmune sistémico o si realmente no es algo inmunológico, sino que es algo infeccioso o viral o de tipo natural. Okay, la otra. Los anti-DNA nativo que nos están dando, nos confirman si hay una actividad de la enfermedad del lupus eritematoso sistémico. Si nos da positivo, nos está confirmando que hay una actividad de esa enfermedad. Tenemos otra prueba que es el FTA. El FTA es el que nos va a confirmar si la persona está cursando por un tipo de enfermedad venérea, que es la sífilis. Tenemos en el laboratorio otras pruebas ya inmunológicas, también tenemos la parte de citometría de flujo, que son los linfocitos, que los mandan para los pacientes para evaluar otros tipos de enfermedades inmunológicos, de cáncer, y también a los pacientes VIH positivos para mirar cómo está funcionando sus medicamentos, si el tratamiento que se está haciendo es adecuado y si realmente se está haciendo efectivo. Sí. Usted acaba de dar una serie de nombres de exámenes que quería que los dijera, porque para muchas personas son nombres raros, desconocidos. Porque Adriana Henao, la doctora bacterióloga, nos va a hablar de exámenes de laboratorio que todos ustedes conocen. Sí, que el examen de orina, que el examen de sangre, para saber si hay anemia o no, que azúcar, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, creatinina, en fin. Yo quiero que hablemos de esos para que ustedes sepan que la bacteriología no es simplemente eso. Nosotros ofrecemos siempre a los pacientes un paquete básico de exámenes de laboratorio, como básico, incluyendo siempre tiroides y en el hombre antígeno prostático. Pero detrás de eso, como decía el doctor Silvio al principio, hay 950 más. ¿Cuáles son esas pruebas de laboratorio de rutina? Buenas noches, doctor. Gracias por la invitación. Tenemos muchísimas pruebas de rutina que son de suma importancia para cada uno de los pacientes. Los exámenes que se pueden realizar son infinitos, así como acaba de decir el doctor Rojas y el doctor Silvio, pero, por ejemplo, los que son más indicados en este caso para determinar es el perfil lipídico, la glicemia, el ácido úrico y la creatinina. En el caso de la glicemia, por supuesto, estamos haciendo la determinación de los niveles de azúcar en la sangre. En cuanto al perfil lipídico, se determina el colesterol total y cada una de las fracciones del colesterol total, lo que implica el HDL colesterol, que se habla de lipoproteínas de alta densidad, denominado también como el colesterol bueno, y los colesteroles de baja densidad, que se refiere al LDL colesterol, que es de suma importancia para poder determinar la parte de riesgo arterial. Por otra parte, se determina también a través del perfil lipídico el índice arterial para poder determinar entonces el riesgo cardíaco y además accidentes cerebrovasculares que son muy importantes de descartar.
Por otra parte, hacemos la determinación también de la creatinina y la urea para poder entonces determinar el funcionalismo renal. Y, por supuesto, el ácido úrico, que también va a descartar exámenes, por ejemplo, a nivel de pacientes que tienen alteración del ácido úrico, hay enfermedad de gota, otras alteraciones inclusive renales que son de suma importancia, y todos estos niveles van a dar un diagnóstico presuntivo al médico y poder detectar el estado de la salud de cada uno de los pacientes. Ok. Y entonces eso es lo que conocemos todos, aunque debemos de tener claro, son exámenes fundamentales para una orientación diagnóstica. Son exámenes de rutina que todo el mundo debería hacer. ¿Cómo están sus colesteroles, el azúcar, cómo funciona el riñón con la creatinina y demás? Vamos a ir a este corte de comerciales porque voy a hablar de uno de los exámenes más económicos que existen en el laboratorio clínico, que debería de costar mucho, porque nos da 15 valores, que es el parcial de orina, para que entiendan ustedes la importancia de realizar así sea un simple examen, pero que nos puede salvar de una enfermedad que vale entre 4 y 5 millones de pesos tratamiento semanal, que son las diálisis. Ya regresamos. ¿Sabías que nuestro cerebro se consume el 70% de las calorías del cuerpo? Esto es Medicina para Todos. Las enfermedades y dolores en las articulaciones deterioran la calidad de vida de las personas. Con el kit para el dolor de medicamentos Dr. Rojas, ataca la raíz del problema y desinflama las articulaciones. Árnica montana para disminuir el dolor. Apis mellifica para evitar la pérdida de cartílago. Y cloruro de magnesio en cápsulas o en polvo actúa como un potente antiinflamatorio. Olvídate del dolor con el kit para el dolor de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Espasmos, golpes, dolores musculares y articulares tienen solución. Con Fisiodol, potente gel caliente, enriquecido con extractos naturales de piña, mentol, apitoxina, arpagofito, capsicum y castaño de India. Provee una rápida y efectiva acción antiinflamatoria y calmante. Fisiodol, de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Semillas de chía, espirulina, amaranto, moringa y quinoa. Todo esto y más lo contiene Vitamin, proteína vegetal orgánica que suple la necesidad energética diaria y mejora la masa muscular. Libre de lactosa, libre de gluten, libre de soya, libre de glutamato monosódico, ideal para todo tipo de personas. Vitamin, de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. El doctor Jorge Enrique Rojas Quiseno estará el próximo 16 y 17 de septiembre en Armenia, atendiendo en la Clínica Guadalupe, Centro Comercial Calima, segundo piso. Reserve su cita en los teléfonos 310-433-2201 y 746-8720. Además, dictará la conferencia de alimentación y frutoterapia el viernes 16 de septiembre a las 7 de la noche en la Clínica Guadalupe, Centro Comercial Calima. Entrada libre. Fumbayú, Parque Temático del Valle de los Umbras, es un centro de encuentro con la vida y la salud. Con el equipo de profesionales del Dr. Rojas encontrarás un acompañamiento para un tiempo de descanso y un encuentro con la naturaleza. Podrás encontrar terapias de spa y psicoterapia, alimentación sana y otros servicios que tu cuerpo merece. Llámanos al 318-782-5924. 318-782-5924. Fumbayú, Parque Temático del Valle de los Umbras te espera en Belén de Umbría, Risaralda. Y entonces vamos a hablar qué es un parcial de orina. Cuéntenos, doctor Silvio, qué es, cuántas pruebas yo puedo encontrar en un examen que vale 10 o 12 mil pesos. Sí, doctor, usted mismo lo ha dicho, es un examen bien importante y bien económico. Es una prueba que alrededor está en tarifas de 10 a 15 mil pesos, evaluándonos diferentes parámetros. ¿Qué nos dice? Evaluándonos diferentes parámetros, como por ejemplo el aspecto. Es importante conocer el aspecto. Nosotros tenemos 3 opciones de aspecto,
que es un aspecto transparente, un aspecto ligeramente turbio y un aspecto turbio. ¿De qué vamos a depender? Va a depender del contenido celular que contenga ese líquido, en este caso la orina, y de ello nosotros podemos decidir si la orina es turbia, ligeramente turbia o transparente. Entre más elementos contenga va a ser mucho más turbio. El color es bien importante porque se afecta por medicamentos, se afecta por la dieta, se afecta por una concentración de la orina en caso de pacientes febriles. Y tenemos algunos otros parámetros como es el pH, que nos indica la acidez que tiene la orina, la densidad, que es la relación existente, recordemos por allá la matemática, la relación masa-volumen, y nos va a servir a nosotros para ayudarnos en un momento dado en la parte físico-química de la orina, tener una determinación dada. También evaluamos, doctor, ya termino, con proteínas, mirar si está filtrando proteínas el riñón, si son... Para ver si el riñón está bueno. Para ver si el riñón está bueno. Sí. Incluso nosotros en nuestro laboratorio tenemos un parámetro que es la relación microalbuminuria-creatinuria. ¿Qué es? Que es la relación existente entre la eliminación de proteínas y el funcionamiento del riñón en orina ocasional, que nos ha causado bastantes problemas en el mercado debido a la falta de interpretación de la prueba, porque leemos muy poco al respecto y los profesionales nos han quedado mal en la interpretación. De ahí para adelante tenemos un sedimento donde nosotros vamos a evaluar si hay presencia de eritrocitos o sangre, de leucocitos o células de defensa y de bacterias. Bien importante la presencia de bacterias porque una orina patológica por bacterias la debemos cultivar, debemos realizar un cultivo, que ahorita la doctora nos va a hablar un poquito sobre ese cultivo, cómo lo debemos hacer. Pero en la orina es importantísimo para uno evitar una diálisis, evitar una falla renal, evitar una infección bacteriana. Ahora, no todas las infecciones son por bacterias y lo podemos definir y lo podemos decidir por medio de un parcial de orina. Hay cistitis y hay infecciones sin bacterias. Y entonces piocitos, nitritos, oxalatos, ¿qué es eso? Los oxalatos dependen directamente del grado de acidez que tenga la orina. Si tenemos una orina ácida vamos a tener uratos, si tenemos una orina alcalina vamos a tener fosfatos. Ahí viene la interpretación, yo pensaría que ya es algo más médico, ¿sí? Pero a nivel del público, para hacernos entender, es importante las infecciones urinarias básicamente. Pero mucha gente va a tomar el parcial de orina, doctora, y le va a decir bacterias, y toda la gente va a creer que tiene infección. ¿Cómo confirmar que esas bacterias sí sean porque se tomaron malas muestras o porque realmente tiene una infección? ¿Siempre va acompañado de esos piocitos y nitritos y demás? Sí, es muy importante cuando se observa a través del microscopio, así como lo comentaba el doctor Silvio, sumamente importante porque no necesariamente la presencia de las bacterias va a significar que hay una infección urinaria, porque todo va a depender cómo fue tomada esa muestra. Por eso es importante siempre el aseo previo a la toma de la recolección de la muestra, lo cual va a garantizar que sea un óptimo resultado. Siempre se hace esta recomendación porque muchas veces existen bacterias propias de la piel y esto conlleva entonces a que se observe en el microscopio y luego cuando se hace el cultivo puede salir entonces un cultivo negativo. Por eso siempre importante previo a la toma de la muestra para poderlo llevar al laboratorio. Y finalmente quiero hablar de una prueba de laboratorio que debería de ser obligación de toda la gente, porque muchas personas van a la consulta y dicen, yo ya me purgué. Y yo no le digo por qué, yo le digo, ¿para qué? ¿Para qué? El coprológico. Importantísimo, usted mismo lo ha dicho. El coprológico nos va a servir a nosotros para diferenciar el tipo de tratamiento que el médico debe emplear. Existen varios parásitos, múltiples parásitos, que el tipo de purgante o medicamento que vamos a ingerir no es el mismo para todos, sino que dependiendo del tipo de parásitos, el purgante es diferente. Igual nos sirve para nosotros mirar si hay presencia de sangre, para mirar si de pronto la persona tiene un sangrado digestivo, ¿sí? No solo es para mirar parásitos. Hongos. Hongos, sí, efectivamente, claro. ¿Cuál es la diferencia entre coprológico y coproscópico? Sí, señor. La diferencia entre coprológico y coproscópico es que en el coproscópico estamos enfocados a la visualización de parásitos. En el coproscópico tenemos un informe más amplio, como es el pH, mirar los azúcares reductores, si hay reacción hacia los azúcares,
sangre oculta para mirar si hay presencia de sangre y un extendido que nosotros hacemos a nivel interno en el laboratorio para saber si hay presencia de leucocitos y saber qué tipos de células blancas hay, si son neutrófilos o linfocitos, que difiere tanto en un proceso bacteriano como en un proceso viral, importantísimo. Algún día le hablamos en un programa sobre sangre oculta en heces y la persona fue y se hizo el coprológico y se hizo la sangre oculta en heces, le salió positivo, se hizo la colonoscopia y tenía un cáncer que se diagnosticó a tiempo en el colon. Entonces mire, que así como yo me puedo hacer un examen de 10 a 15 mil pesos que es un parcial de orina y con eso que decían todos los invitados hoy y decían, no, es que puede ser que tenga proteínas. En el parcial de orina uno dice, está haciendo una falla renal, le hago la creatinina, una falla renal. Y si uno llega a tiempo, el nefrólogo le cuadra ese riñón. Pero si no, hace el problema. También el parcial de orina nos puede permitir a nosotros mirar si la persona es diabética. Podemos encontrar azúcar en la orina, confirmarlo por medio de un examen sanguíneo que es la glucosa y mirar si la persona realmente tiene problemas de metabolismo de carbohidratos. Yo quiero agradecerles a nuestros invitados por compartir este programa, a el laboratorio clínico, que es la persona que nos apoya en nuestros parques de la salud, y con todo el equipo de profesionales de bacteriología que nos permiten realmente llevar a cabo unas pruebas muy exactas en los exámenes de los pacientes, donde siempre le proponemos a los pacientes un paquete donde hacemos 10 pruebas de laboratorio a un costo muy económico, que son las básicas, y siempre incluimos el examen de tiroides, como incluimos el coprológico, más todas las otras pruebas que decíamos. Quiero resaltar, doctor, la importancia en el centro médico que usted dirige, ese paquete de exámenes de laboratorio que están empleando, porque realmente es un paquete amplio y es de resaltar el efecto a nivel diagnóstico que se ejerce y que hemos podido ver con su grupo de médicos, doctor. Muchísimas gracias, doctor Silvio, y a todo el equipo del laboratorio clínico. Muchas gracias por compartir con nosotros. Déjenos todas las preguntas que tengan en nuestros correos electrónicos y de corazón, muchas gracias por estar con nosotros en Conexión Vital. Felicidades. Pereira, calle 17, número